El eco de los aplausos, yes, se extendía como una ola imparable por cada rincón del foro. Las luces diseñadas para resaltar hasta el más mínimo destello bañaban el escenario con una intensidad casi cegadora, mientras la figura de Lucero se erguía en el centro radiante, poderosa, intocable. Acababa de terminar de cantar Electricidad, uno de esos clásicos que se reinventan con el paso de los años y que, sin importar las modas, siguen encendiendo corazones. El público estaba de pie. No era una ovación, cualquiera era la clase de homenaje espontáneo que surge cuando miles de personas sienten que están compartiendo un instante histórico. México entero parecía concentrado en ese aplauso. La producción de Juego de Voces 2025 había afinado cada detalle. No se trataba de un programa más, aquel concurso donde dinastías de artistas mexicanos se enfrentaban en memorables duelos musicales, se había transformado en un verdadero fenómeno cultural. Y esa noche, una edición especial prometía ser recordada durante años. Pero como suele suceder en la vida y rara vez en la televisión en vivo, lo más impactante no estaba en el guión. La irrupción inesperada. Lucero agradecía con su sonrisa luminosa al jurado cuando en la parte lateral del escenario algo rompió la perfección ensayada. Un movimiento abrupto, un murmullo en el público. Los guardias de seguridad reaccionaron, pero fue inútil. Una figura pequeña, ligera, apenas un destello en medio del tumulto, se deslizó entre ellos con la agilidad de quien no sabe de protocolos ni permisos. Y de pronto allí estaba un niño no mayor de 12 años avanzando a toda velocidad hacia el centro del escenario. Vestía unos pantalones de mezclilla desgastados, demasiado cortos para sus piernas que habían crecido rápido. Su rostro moreno bañado en lágrimas reflejaba algo imposible de ignorar, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que detuvo en seco a todos los presentes. El público contuvo el aliento. Los jueces se miraron desconcertados. Incluso Mijares, acostumbrado a todo tipo de imprevistos en el escenario, se inclinó hacia adelante preocupado. El niño no buscaba otra cosa que un abrazo, y lo consiguió. Se lanzó a los brazos de Lucero aferrándose como quien se aferra a un salvavidas en mar abierto. «¡Señora Lucero!», sollozó enterrando el rostro en el vestido de la artista. El silencio fue absoluto. Ni una respiración, ni un murmullo. El tiempo pareció detenerse. La reacción de Lucero. Lucero, la mujer que había enfrentado miles de escenarios con profesionalismo impecable, la estrella que sabía exactamente cómo reaccionar en cada imprevisto, simplemente se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en un gesto maternal lo rodeó con sus brazos, acariciando su cabello con ternura infinita. «Mi niño», susurró con la voz temblorosa lo bastante cerca del micrófono para que millones escucharan esas dos palabras cargadas de una emoción imposible de fingir. Los productores dudaban cortar a comerciales o dejar que aquel instante siguiera. Eligieron lo segundo. Intuían que no era una interrupción, sino un momento irrepetible. El pequeño, con las mejillas húmedas y la respiración entrecortada, se separó apenas lo necesario para alzar la vista. En su mirada había una fuerza sorprendente para alguien tan joven. Señaló el micrófono con timidez. «¿Puedo?», preguntó. Lucero, sin titubear, le entregó el micrófono. Sus manos temblaban. La voz del niño. El niño inhaló profundamente. Estaba frente a las cámaras, frente a un público que lo observaba con una mezcla de desconcierto y emoción, y habló. Yo solo quería agradecer a la señora Lucero por todo lo que hizo por nosotros». Comenzó enjugándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Por mi mamá, por mis hermanitos, por mí». Un sollozo lo interrumpió. Sus pequeños hombros temblaban. El público entero parecía contener la respiración. «Gracias», alcanzó a decir antes de que la emoción lo venciera por completo. Lucero lo abrazó de nuevo, protegiéndolo como si fuera suyo. Le retiró suavemente el micrófono. Está bien, le susurró. Y luego, con los ojos aún húmedos, pero recuperando algo de compostura, se dirigió al público. La revelación. «Les pido una disculpa por esta interrupción», dijo con voz firme pero cargada de emoción.
pero creo que todos merecen conocer esta historia. La cámara hizo un primerísimo plano de su rostro. Cada lágrima, cada temblor de sus labios se transmitía en alta definición a millones de hogares. Este angelito se llama Carlos, explicó acariciando el cabello del niño. Y nos conocimos hace 4 años en circunstancias que cambiaron mi vida tanto como la suya. El foro quedó inmóvil. Hasta los técnicos y camarógrafos dejaron de moverse. Era 2021, continuó Lucero transportándose a aquel recuerdo. Yo salía de grabar Sueños de Amor. Había sido un día interminable con escenas pesadas y solo quería irme a casa. La producción rápida de reflejos comenzó a proyectar imágenes de archivo en las pantallas gigantes. Lucero, caracterizada en aquella telenovela, la Ciudad de México bajo lluvia, calles empapadas por un aguacero que parecía interminable. Llovía fuerte, prosiguió. Mi chofer me esperaba, pero decidí caminar unos minutos. Y entonces, lo vi. Lucero se detuvo un instante. Su mirada volvió al niño que tenía junto a ella. Una ternura insondable iluminó su rostro antes de proseguir. Vi a Carlos. Y desde esa noche nada volvió a ser igual. El eco de la voz de Lucero aún vibraba en el foro cuando decidió abrir su corazón y revelar un recuerdo que nadie esperaba. Se acomodó el micrófono con una mano temblorosa mientras su otra mano no soltaba al pequeño Carlos aferrado a ella, como si temiera que todo aquello fuera un sueño. Fue entonces, dijo con un hilo de voz que poco a poco se fue afirmando. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Las luces del estudio se atenuaron, las pantallas comenzaron a proyectar imágenes de archivo y de paisajes urbanos bajo la lluvia, acompañando sus palabras como si fueran escenas de una película. Era una tarde cualquiera, yo acababa de terminar de grabar Sueños de Amor, allá por 2021. Estaba cansada, empapada por una lluvia intensa que caía sobre la ciudad. Y de pronto, en una esquina cercana a los estudios, lo vi. Hizo una pausa. El público contenía la respiración. Un niño de apenas 8 años, temblando, empapado hasta los huesos, intentando proteger con su propio cuerpo una pequeña caja de dulces. Un murmullo recorrió la audiencia. En las pantallas apareció la recreación de un niño bajo la tormenta, encogido sobre sí mismo, aferrado a una caja de golosinas, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Pero lo más duro no fue verlo allí vendiendo a esa hora bajo la lluvia. Continuó Lucero con voz quebrada. Lo que me destrozó fue lo que sucedía frente a mis ojos. Sus palabras se detuvieron unos segundos, como si necesitara fuerza para pronunciarlas. 2 hombres adultos que deberían haber dado ejemplo se burlaban de él. Se reían de su ropa mojada, de sus dulces empapados. Uno de ellos incluso tiró parte de la caja al suelo encharcado antes de marcharse, riéndose como si fuera un chiste. El murmullo en el estudio se transformó en indignación. Rostros en el público aparecían en pantalla, mujeres con lágrimas discretas, hombres con ceños fruncidos, jóvenes, mirando incrédulos. Lucero abrazó con más fuerza al niño a su lado y su voz se quebró de emoción. En ese instante algo se rompió dentro de mí. Hizo una pausa larga, dejando que el peso de sus palabras cayera en cada persona. He tenido todo en esta vida. Éxito, comodidades, aplausos. Pero en ese momento, viendo a aquel pequeño, sentí una vergüenza profunda por cada vez que me había quejado de algo que no tenía importancia. Se escuchó un sollozo aislado en la tribuna. La cámara captó a Carlos aferrado todavía al vestido de la artista, y en su rostro húmedo apareció una tímida sonrisa al escuchar el recuerdo. Me acerqué con mi paraguas. Él se asustó. Pensó que yo también iba a burlarme. Y entonces, con sus labios morados por el frío, me dijo algo que nunca olvidaré. No tengo miedo. La voz de Lucero se quebró. El público quedó helado. Imagínense. Un niño de 8 años tiritando de frío diciéndome con esa dignidad, no tengo miedo. La cantante sonrió entre lágrimas acariciando la cabeza de Carlos, que alzó la mirada hacia ella como confirmando aquella memoria compartida. Por supuesto le compré todos los dulces, pero no era suficiente. No podía simplemente darle dinero y seguir mi camino como si hubiera hecho una buena acción. No.
Algo en mi corazón me decía que ese encuentro no era casualidad. Las pantallas mostraban imágenes de fondas sencillas de mesas modestas con manteles de plástico. Lucero continuó. Le pregunté si había comido. Se encogió de hombros. Entonces lo invité a cenar conmigo en una fonda cercana. Dudó, desconfió. Pero el hambre pudo más. Los ojos de la artista se llenaron de ternura. Nunca olvidaré la forma en que devoraba aquel caldo de pollo caliente como si cada cucharada le devolviera un pedacito de vida. Y mientras comía, comenzó a hablar. El público escuchaba en un silencio sepulcral. Me contó de su mamá, doña Patricia, viuda desde hacía 2 años tras perder a su esposo en un accidente en la construcción. Sin seguro, sin compensación. Con 3 hijos pequeños y apenas trabajos esporádicos limpiando casas. Carlos, siendo el mayor, había tomado la responsabilidad de ayudar vendiendo dulces. Primero después de la escuela, hasta que la pobreza lo obligó a dejar de estudiar y trabajar de lleno. Lucero respiró hondo. La pantalla ahora mostraba imágenes de niños en calles empapadas de barrios humildes. Me habló de sus hermanitos Sofía y Miguel. Tenían 5 y 3 años en aquel entonces. Y él, a veces no comía para que ellos pudieran hacerlo. El estudio entero estaba conmovido. Cuando terminó de comer, me miró con esos mismos ojos que ven ahora. Ojos llenos de dignidad de una fuerza impropia de su edad. Y me dijo, «Gracias, señora. Pero debo irme. Mi mamá se preocupa si llego tarde». Lucero miró directamente a la cámara. En ese momento tomé una decisión. No podía simplemente dejarlo marchar. Le pedí a mi chofer que nos siguiera a distancia, y lo acompañé. Necesitaba ver, necesitaba entender. El niño bajó la cabeza como si recordar aquel camino aún doliera. Lucero lo abrazó con más fuerza. Carlos me llevó por un laberinto de callejones en una colonia marginada en las orillas de Iztapalapa. El auto no podía seguirnos. Caminamos entre calles sin pavimento con basura en las esquinas con un alumbrado escaso que apenas iluminaba la noche. Las pantallas del foro proyectaron imágenes representativas, pasajes estrechos, casas improvisadas de concreto y lámina niños jugando descalzos en charcos de lluvia. Notaba cómo Carlos caminaba cada vez más lento, como temiendo mi reacción al ver su casa, y lo entendí cuando llegamos. Lucero bajó el micrófono un segundo como si necesitara reunir fuerzas para lo que venía. El foro entero permanecía suspendido en un silencio reverencial. La voz de Lucero se quebró levemente no por debilidad, sino por la carga de recuerdos que regresaban con una fuerza casi insoportable. Su casa, si es que podía llamarse así. Comenzó con un tono grave, era una construcción improvisada levantada a base de láminas oxidadas, lonas desgarradas y maderas rescatadas de la basura. Estaba pegada a otras similares, como piezas frágiles, en un rompecabezas de miseria, en un terreno invadido, que parecía resistir a duras penas el paso del tiempo. El público escuchaba en silencio absoluto. La cámara hizo un barrido lento por los rostros de la audiencia, muchos de ellos con la boca entreabierta, otros con lágrimas a punto de desbordar. No había puertas de verdad. Continuó Lucero acariciando el cabello de Carlos, que se apretaba contra ella en el escenario. Solo cortinas descoloridas que separaban el interior del exterior. ¿Y el techo? Hizo una pausa como si recordara cada detalle. El techo estaba hecho de lámina oxidada con agujeros, por donde seguramente se filtraba la lluvia. Imaginen esa tormenta que los había empapado horas antes, cayendo directamente sobre ellos en plena noche. Carlos levantó la mirada hacia ella. En sus ojos había una mezcla de vergüenza y gratitud, y en los de Lucero ternura infinita. Recuerdo perfectamente cuando entramos. Prosiguió con un nudo en la garganta. El espacio no tendría más de 15 metros cuadrados, un solo ambiente dividido precariamente por sábanas colgadas. No había camas sino colchonetas delgadas sobre un suelo de tierra cubierto a pedazos con linóleo roto. En un rincón sobre unos ladrillos improvisaban una hornilla con una lata de gas. No había refrigerador. No había baño. Usaban una letrina comunitaria compartida con otras familias. Un murmullo de consternación recorrió el público.
El contraste era brutal, el foro brillante de juego de voces y la crudeza de aquella descripción. Incluso Mijares, desde la mesa del jurado, observaba a Lucero con una mezcla de admiración y asombro, descubriendo en ella una faceta distinta, más humana, más descarnada. Doña Patricia. La voz de Lucero se suavizó. La madre de Carlos estaba alimentando a los más pequeños cuando llegamos. Una mujer delgada, marcada por los años y las preocupaciones. Parecía mayor de lo que realmente era, pero había en ella. Lucero buscó las palabras, una dignidad inquebrantable. El público contenía la respiración. Cuando me vio, casi se desmaya. No entendía qué hacía yo en su casa. Carlos, orgulloso, le dijo: «Mamá, ella es la señora Lucero». Lucero sonrió al recordar aquel instante. Él la miraba como si hubiera llevado un tesoro a casa. Y su mamá, con lágrimas en los ojos, lo único que hacía era disculparse. Me pedía perdón por el desorden, por no tener dónde sentarme, por no poder ofrecerme nada. Las cámaras captaron las lágrimas de varias personas en las gradas. Algunos técnicos detrás de cámaras también se limpiaban discretamente los ojos. Los pequeños Sofía y Miguel me miraban desde un rincón, tan delgados, tan callados, demasiado quietos para ser niños de su edad. Luego entendí que era el hambre la que les había robado la energía natural de la infancia. Lucero respiró profundo. Esa noche me contaron todo. Don Roberto, el padre de Carlos, había trabajado en la construcción toda su vida. Un día, cayó desde un 5º piso en una obra sin medidas de seguridad. Murió en el acto. Y la empresa irregular sin papeles desapareció. No hubo indemnización, no hubo seguro, no hubo justicia. De la noche a la mañana Patricia perdió a su esposo, sus hijos, a su padre, y su único sustento económico. Carlos bajó la cabeza con los labios apretados, reviviendo aquel dolor. Lucero lo abrazó más fuerte y continuó. Ella intentó todo. Limpiar casas, lavar ropa ajena, vender comida en la calle. Pero con 3 niños pequeños, sin ayuda, fue imposible. Perdieron el departamento que rentaban. Perdieron lo poco que tenían, hasta que terminaron en ese terreno levantando un techo con lo que podían. El silencio en el foro era tan denso que se podía cortar. Ni los productores, que normalmente daban órdenes por los auriculares, se atrevían a interrumpir. Pero lo que más me impactó esa noche no fue la pobreza material. La voz de Lucero se quebró y la audiencia se inclinó hacia adelante, como queriendo abrazarla con la mirada. Fue darme cuenta de que, a pesar de todo, seguían siendo una familia unida, llena de amor. Un aplauso espontáneo comenzó a brotar en las gradas, suave al inicio, pero se detuvo al ver que Lucero alzaba la mano pidiendo silencio. Patricia les enseñaba a leer y a escribir cuando no podían ir a la escuela. Carlos miró al niño con una ternura inconmensurable. Nunca pedía nada para él. Todo lo hacía por su mamá y sus hermanitos. Se convirtió en un adulto siendo apenas un niño. Protegía a sus hermanos, cuidaba a su madre. Esa nobleza, esa capacidad de sacrificio, fue lo que me rompió el corazón. Lucero respiró profundo con lágrimas en los ojos. Esa noche, en mi cama cómoda, en mi casa segura, no pude dormir. Les había dejado todo el dinero que llevaba encima, pero sabía que eso no bastaba, que al poco tiempo volverían a estar en la misma situación. Y entonces lo decidí. No quería ser solo una anécdota en sus vidas. No quería ser la famosa que un día les dio dinero y luego los olvidó. Quería hacer un cambio real, profundo, pero respetando su dignidad, su autonomía. El público entero en ese momento rompió en aplausos. Un aplauso distinto. No era por un show, no era por una canción, era por la verdad cruda que acababan de escuchar, por la valentía de exponerla y por el contraste entre el brillo del escenario y la oscuridad de tantas vidas invisibles. Carlos levantó la mirada hacia Lucero con los ojos brillantes, y ella lo miró con la misma admiración con la que una madre contempla a un hijo que la inspira. «Y aquí está», concluyó Lucero, con voz firme, acariciando sus cabellos. «Aquí está el niño que me enseñó que a veces los verdaderos maestros vienen en cuerpos pequeños con zapatos gastados y cajas de dulces bajo la lluvia.
El público permanecía hipnotizado, colgado de cada palabra que salía de los labios de Lucero. Su relato no era ya el de una artista, era el de una mujer que había decidido mirar de frente una realidad que muchos prefieren ignorar. Al día siguiente volví a buscarlos, confesó con voz serena, aunque los ojos le brillaban de emoción contenida. Patricia pensó que había olvidado algo, que quizá regresaba a devolver un objeto o a entregar más dinero. Su sorpresa fue enorme cuando le propuse algo distinto, un plan a largo plazo. Se hizo un silencio reverencial en el foro, interrumpido solo por el eco de algunas respiraciones agitadas. Yo no quería darles caridad, continuó subrayando cada palabra. Caridad es efímera, se consume como un fósforo en la oscuridad. Ellos no necesitaban lástima, necesitaban oportunidades. Lucero hizo una pausa, sonrió con ternura y recordó la conversación que lo cambió todo. Le pregunté a Patricia, ¿en qué eres buena? ¿Qué te gustaría hacer si pudieras elegir? Ella me miró confundida, como si nadie le hubiera hecho jamás esa pregunta. Después de un largo silencio, con la voz baja, casi avergonzada, me confesó, siempre fui hábil cosiendo. Antes de casarme trabajé en un pequeño taller de costura. Mi sueño era tener algún día mi propio negocio, aunque fuera pequeñito. Las pantallas gigantes del foro, sincronizadas por la producción que trabajaba a contrarreloj, comenzaron a proyectar imágenes, fotografías de Patricia en un taller improvisado, sentada frente a una vieja máquina de coser, el rostro cansado, los ojos profundos, pero con una chispa de determinación que iluminaba la pantalla. Lo primero que hice, prosiguió Lucero conteniendo un nudo en la garganta, fue conseguirles un lugar digno para vivir. No hablo de lujo. Hablo de dignidad. Un departamento sencillo, limpio, seguro, con agua potable, con luz eléctrica, con un pequeño cuarto para que los niños pudieran estudiar, con una cama donde Patricia pudiera descansar sin miedo a que la lluvia entrara por el techo. La cámara hizo un primer plano del público, muchos asintiendo con lágrimas en los ojos, comprendiendo el peso de esas palabras. Me preguntaron en aquel entonces, añadió Lucero, ¿por qué no lo hiciste público? ¿Por qué no usaste tu plataforma para visibilizar lo que estabas haciendo? Y la respuesta es sencilla, porque Patricia y sus hijos no necesitaban convertirse en un espectáculo de caridad. Ellos necesitaban rehacer sus vidas en silencio, con dignidad, sin sentirse exhibidos como trofeos de compasión. Un aplauso suave, respetuoso, recorrió el foro como una ola contenida. El siguiente paso fue más complejo, recordó la artista recobrando fuerza. Contacté a una amiga que tenía una pequeña empresa de confección. Le hablé de Patricia, de su situación, de sus manos prodigiosas. Después de algunas conversaciones, aceptó darle una oportunidad, primero como aprendiz, luego como costurera formal. Y mientras ella encontraba un lugar en ese taller, yo me aseguré de que los niños volvieran a la escuela. Lucero giró hacia Carlos, que estaba de pie junto a ella en el escenario. El pequeño, con los ojos húmedos, asintió con energía, confirmando cada palabra. Carlos había perdido casi un año completo de estudios, pero con su inteligencia, con su disciplina, con esa chispa que lo caracteriza, pronto se puso al día. El niño esbozó una tímida sonrisa, y Lucero le devolvió otra cargada de orgullo maternal. Los primeros meses fueron duros. Prosiguió. Patricia enfrentaba el reto de adaptarse a un empleo estable después de tantos años de informalidad. Carlos intentaba recuperar su infancia, aunque aún sentía el peso de ser el hombre de la casa. Y Sofía y Miguel, los más pequeños, debían acostumbrarse a una nueva escuela, a nuevos amigos, a rutinas que nunca habían conocido. Lucero bajó un poco la voz, como si confiara un secreto a toda la nación. Durante ese tiempo, traté de ser un apoyo constante, pero no invasivo. No quería que sintieran que me debían nada. No buscaba agradecimientos ni reconocimientos. Solo quería que recuperaran su autonomía, su derecho a soñar sin miedo. Las cámaras captaron lágrimas corriendo por las mejillas de varios espectadores. El ambiente en el foro era casi litúrgico. Poco a poco comenzaron a florecer, dijo Lucero, con emoción creciente. Patricia demostró ser no solo hábil, sino innovadora en su trabajo. En 6 meses ya tenía más responsabilidades y un mejor salario.
Los niños con buena alimentación y estabilidad comenzaron a brillar en la escuela. Y Carlos. Lucero lo miró directamente acariciándole la mejilla con ternura. Carlos reveló un talento extraordinario para el dibujo y las matemáticas. Sus maestros recomendaron programas especiales. El público no pudo contenerse y estalló en un aplauso espontáneo, que Lucero dejó fluir unos segundos antes de alzar la mano suavemente para recuperar el silencio. Al cumplirse un año de aquel encuentro, continuó con voz firme y emocionada. Patricia llegó un día a verme con algo distinto en los ojos. Ya no era la mirada cansada de la resignación. Era la mirada de alguien que vuelve a soñar. Me habló de su deseo de abrir un pequeño taller propio. No vino a pedirme dinero, vino a compartir un sueño. Y cuando alguien comparte un sueño, uno tiene la obligación moral de escucharlo. Una sonrisa amplia iluminó el rostro de Lucero. Lo que hice entonces fue ponerla en contacto con una fundación que apoya a mujeres emprendedoras. No quise ser yo quien le diera el capital. Quise que Patricia lo ganara con su esfuerzo, con su talento, con el mismo temple con el que había mantenido a sus hijos con vida durante años. El foro entero se puso de pie en una ovación. Nadie podía negar que estaban presenciando algo que trascendía el espectáculo. El público contenía la respiración. Nadie tosía, nadie murmuraba. El silencio en el foro era absoluto y apenas roto por la voz de Lucero que con la mirada perdida en el recuerdo, reconstruía paso a paso aquel episodio doloroso. Habían pasado casi 2 años desde aquel primer encuentro con Carlos y su familia comenzó. 2 años en los que Patricia se había levantado como un ave fénix, construyendo un pequeño negocio con sus propias manos, devolviéndole dignidad y estabilidad a sus hijos. Todo parecía brillar. Todo parecía encaminarse hacia un futuro distinto. La artista hizo una pausa. Sus ojos cristalinos delataban que lo que venía no sería fácil de escuchar. Pero la vida, cuando parece darnos tregua, a veces nos golpea con más fuerza. Una tarde recibí una llamada de Carlos. Su voz. Lucero acarició suavemente el hombro del niño que permanecía a su lado en el escenario. Su voz estaba rota, apenas lograba entender lo que decía, pero capté lo esencial. Mi mamá está en el hospital. El público dejó escapar un murmullo sofocado. La transmisión capturaba cada reacción: rostros tensos, ojos húmedos, manos cubriendo bocas incrédulas. Corrí, continuó Lucero. Dejé todo lo que estaba haciendo y manejé tan rápido como pude. Cuando llegué al hospital público, lo primero que vi me partió el alma: 3 niños solos, en la sala de espera. Solos. Sin un adulto que los acompañara, sin un abrazo de consuelo. Carlos, con apenas 10 años, abrazaba a sus hermanitos como podía, intentando darles una seguridad que ni él mismo sentía. Sofía lloraba desconsolada, Miguel demasiado pequeño para entender. Solo preguntaba una y otra vez: ¿dónde está mamá? Una ola de compasión recorrió el foro. Algunos espectadores se limpiaban las lágrimas. Los jueces, habitualmente imperturbables, escuchaban con el ceño fruncido y los ojos vidriosos. Cuando finalmente hablé con los médicos, las noticias no fueron alentadoras. Patricia había sufrido un derrame cerebral en pleno trabajo. Una de sus empleadas la encontró inconsciente en el taller y llamó a emergencias. El daño era extenso. Lucero bajó la voz cargada de emoción. Nos dijeron que las siguientes 72 horas serían cruciales y que debíamos prepararnos para lo peor. Lucero cerró los ojos un instante como si el recuerdo aún doliera físicamente. Lo primero que hice fue ocuparme de los niños. No podían quedarse indefinidamente en esa sala de hospital, pero tampoco podía permitir que volvieran solos a esa casita que tantas veces había visto con mis propios ojos. Así que, sin pensarlo 2 veces, me los llevé conmigo. Les preparé habitaciones en mi casa, les compré ropa, juguetes, todo lo que pude. Pero entendí enseguida que nada material podía llenar ese vacío, ese miedo insoportable de pensar que podían perder a su madre. Las cámaras hicieron un barrido entre el público, lágrimas corriendo, manos apretadas en señal de angustia. Mijares, desde la mesa de jueces, miraba fijamente a Lucero con una mezcla de sorpresa y admiración.
Parecía descubrir en ella una faceta inédita, una fortaleza maternal y humana que traspasaba cualquier escenario. Los días siguientes fueron un infierno, dijo Lucero con voz baja, casi un susurro. Carlos apenas dormía. Pasaba las noches despierto junto al teléfono, esperando que sonara, esperando noticias. Sofía, que tenía apenas 7 años, lloraba sin cesar aferrada a mí como si yo pudiera sustituir a su madre. Y Miguelito. Lucero respiró hondo antes de continuar. Miguelito se dormía preguntando cuándo volvería a ver a su mamá. Lucero hizo silencio. El público no se atrevía a aplaudir, ni a toser, ni a moverse. Era como si toda la nación pegada al televisor sintiera la misma tensión que aquellos niños habían sentido en esa sala de espera. Yo misma no podía dormir, añadió. Oraba, lloraba en silencio, y cada mañana los llevaba a la escuela fingiendo que todo estaría bien, aunque en mi interior no estaba tan segura. Patricia había sido la columna vertebral de esa familia, y en cuestión de segundos estaba postrada en una cama entre la vida y la muerte. En la pantalla gigante del foro, la producción mostró imágenes de un hospital público genérico, pasillos grises, bancas frías de metal, intentando recrear visualmente aquel ambiente de angustia. Pasaron las primeras 24 horas, luego las 48. La voz de Lucero se quebró, pero continuó. Y al tercer día el doctor nos dijo que Patricia había sobrevivido, que estaba estable. Pero también nos advirtió que nada volvería a ser igual. El derrame había dejado secuelas, problemas de movilidad, dificultad para hablar, y meses enteros de rehabilitación por delante. Un murmullo recorrió la audiencia, mezcla de alivio y tristeza. Ese día, concluyó Lucero, acariciando la mejilla de Carlos. Entendí algo que cambió mi vida para siempre: ayudar. No es un acto aislado. No basta con aparecer una vez y desaparecer después. Ayudar de verdad significa quedarse, sostener, acompañar en los momentos más largos y difíciles. Y estos niños, dijo, señalando a Carlos, me enseñaron más sobre la fortaleza y la esperanza que cualquier escenario, cualquier premio o cualquier éxito en mi carrera. El público, incapaz de contenerse más, estalló en un aplauso atronador que sacudió las paredes del estudio. No era el aplauso festivo de un programa de entretenimiento. Era un aplauso solemne, reverencial, de una audiencia que sabía que estaba presenciando algo que iba mucho más allá de la televisión. El público seguía hipnotizado por cada palabra. La tensión, el silencio reverencial en el foro, convertían aquella confesión en un acontecimiento que trascendía lo televisivo. Lucero se detuvo un instante, cerrando los ojos como si el recuerdo aún le pesara en el pecho. El pequeño Miguel, dijo bajando la voz. Apenas tenía 5 años, y fue él quien más me preocupó en aquellos días. Se volvió completamente silencioso, como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Era un niño risueño, lleno de ocurrencias, y de pronto, nada. Se refugiaba en un rincón con su muñeco de trapo, mirando fijamente un punto invisible. Y entonces lo entendí. El miedo puede arrebatarle las palabras a un niño, puede robarle la infancia en un suspiro. Lucero hizo una pausa. Carlos, a su lado, le apretó la mano. En un gesto conmovedor fue él quien pareció transmitirle fuerzas a ella, como si en ese escenario los roles se hubieran invertido. Mientras tanto, continuó Lucero, yo me dividía entre 3 frentes: el hospital, los niños y el taller de Patricia. Porque no podíamos dejar que todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo se derrumbara. Y fue entonces cuando descubrí otra lección inesperada. Su voz se iluminó con un matiz de orgullo. Las empleadas de Patricia, esas mujeres extraordinarias, no lo dudaron ni un segundo. Se organizaron, se turnaron, trabajaron horas extra. Decían, por Patricia, para que tenga algo a lo que volver cuando se recupere. Ese espíritu de solidaridad fue como un faro en medio de la oscuridad. Me enseñaron que la verdadera fuerza de una comunidad se mide cuando alguien cae y los demás no lo abandonan, sino que lo levantan. El público aplaudió suavemente, casi como un gesto espontáneo de respeto. Lucero respiró hondo, ordenando sus recuerdos. Los médicos eran claros. El pronóstico seguía siendo reservado.
Hablaban de posibles secuelas permanentes, parálisis, pérdida parcial del habla, problemas de memoria. Pero había un rayo de esperanza. Patricia seguía viva. Y mientras hubiera vida había posibilidad. Las cámaras captaron a varias personas en el público con lágrimas en los ojos, algunos tomándose de las manos como si compartieran un duelo colectivo. En ese momento supe que debía tomar decisiones importantes. Los niños necesitaban algo más que techo y comida. Necesitaban estabilidad, rutinas, un sentido de normalidad. No podía permitir que la tragedia los hundiera en el caos. Decidí que mientras Patricia luchaba en el hospital, ellos se quedarían conmigo. Me aseguré de que siguieran asistiendo a sus escuelas, que mantuvieran el contacto con sus amigos, que tuvieran un espacio seguro donde seguir siendo niños. Carlos, junto a ella, asintió discretamente, confirmando cada palabra con un brillo de gratitud en los ojos. También supe que no bastaba con mi cariño. El trauma que estaban viviendo era demasiado grande, así que busqué ayuda profesional, psicólogos infantiles, que los acompañaran, que les enseñaran a expresar lo que sentían, que les devolvieran la voz, especialmente a Miguelito, que parecía haberse refugiado en un silencio sin salida. Lucero levantó la mirada, su voz más firme ahora. Y por supuesto hice todo lo posible por darle a Patricia la mejor atención médica. No fue fácil. El sistema de salud público está lleno de obstáculos, burocracias, limitaciones. Pero cuando se trata de salvar la vida de una madre, de una mujer que ya había perdido tanto, una mujer, que era el único refugio emocional de 3 niños, uno aprende que no existe obstáculo insuperable. El público enmudecido seguía cada palabra como si fuera un sermón. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de noches en vela, de idas y vueltas entre el hospital y mi casa, de oraciones y lágrimas. Hasta que llegó el día que jamás olvidaré. Patricia despertó. Un murmullo de alivio recorrió el estudio. Estaba yo sentada junto a su cama, como cada tarde, leyéndola en voz alta, aunque no sabía si me escuchaba, y de pronto sentí un leve apretón en mi mano. Levanté la vista, y ahí estaban sus ojos abiertos, conscientes, mirándome con reconocimiento. No podía hablar, todavía tenía un tubo en la garganta, pero sus labios formaron una sola palabra: niños. La voz de Lucero se quebró con ternura. Su primer pensamiento no fue para ella, no fue para su dolor, fue para sus hijos. Y entendí de nuevo la fuerza infinita del amor maternal. Le aseguré que estaban bien, que yo me estaba encargando de ellos, que podía descansar tranquila. Vi cómo la tensión abandonaba su cuerpo, cómo se rendía por fin al descanso que tanto necesitaba. Algunas personas del público se secaban lágrimas con pañuelos. Los jueces, habitualmente exigentes, parecían ahora simples espectadores conmovidos. La recuperación fue un camino largo y lleno de obstáculos. Patricia tuvo que reaprender a hablar, a caminar, a usar sus manos. Cada día era un desafío, pero también cada pequeño avance era una victoria que celebrábamos juntos. Lucero miró al niño a su lado y sonrió. Carlos lo sabe mejor que nadie. Hubo días en que su madre lloraba de frustración, en que quería rendirse. Pero entonces él, con apenas 10 años, le tomaba la mano y le decía: «Tú eres más fuerte que esto, mamá». ¿Qué? Carlos, con voz temblorosa pero firme, interrumpió por primera vez en todo el relato: «Mi mamá es más fuerte que cualquiera». El público estalló en un aplauso emocionado. Lucero asintió con orgullo, conteniendo las lágrimas. Y tenía razón. Patricia es una de las mujeres más fuertes que he conocido. Recuerdo el día que dio sus primeros pasos sin ayuda, el día que logró sostener un lápiz y escribir su nombre de nuevo, el día que pudo abrazar a sus hijos con ambos brazos. Esos momentos eran pequeños milagros que nos devolvían la fe. En las pantallas aparecieron fotografías de Patricia más delgada, con el rostro marcado por el esfuerzo, el lado izquierdo aún ligeramente caído, pero con una sonrisa luminosa, rodeada de sus hijos, que la abrazaban con devoción. Durante ese tiempo, concluyó Lucero con una sonrisa nostálgica, mi casa se transformó. Ya no era la casa de una artista. Era un hogar lleno de risas infantiles, de cuadernos escolares regados por las mesas, de dibujos en las paredes,
Mi vida dejó de girar en torno a contratos, giras y escenarios, y comenzó a girar alrededor de 3 niños que me enseñaron el verdadero significado de la resiliencia y el amor. El público, incapaz de contener más la emoción, aplaudió de pie, reconociendo no solo la historia, sino el testimonio de humanidad que se desplegaba ante ellos. El público estaba completamente cautivo. Cada palabra, cada pausa de Lucero se sentía como un latido compartido en aquel foro convertido por una noche en confesionario colectivo. Aprendí a hacer desayunos nutritivos a toda prisa antes de la escuela, confesó Lucero con una sonrisa nostálgica. A revisar tareas de matemáticas que honestamente ya ni recordaba cómo resolver. A consolar pesadillas en plena madrugada y a improvisar disfraces para festivales escolares con apenas un día de anticipación. La risa suave y empática del público rompió la tensión. Todos podían reconocer esas escenas tan comunes en la vida de cualquier familia, pero que en la voz de Lucero resultaban sorprendentes, casi inverosímiles. La gran estrella del espectáculo nacional convertida en madre sustituta improvisada. Mientras tanto, el taller de Patricia seguía adelante gracias al esfuerzo colectivo de sus empleadas. Y lo inesperado ocurrió: no solo resistió, sino que incluso comenzó a crecer. Algunas clientas, al enterarse de la situación, redoblaron sus pedidos. Otras, movidas por la empatía, recomendaron activamente los productos. La solidaridad se manifestó de maneras que Lucero jamás habría imaginado. Su rostro se iluminó al recordar aquella red de apoyo espontánea. Después de 6 meses, continuó Patricia, pudo finalmente volver a casa. No estaba del todo recuperada, pero había logrado avances significativos. Su habla seguía algo dificultosa, y conservaba cierta debilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, pero su mente estaba lúcida, y su espíritu indomable. Las pantallas mostraron imágenes de la nueva vivienda, una casa modesta pero limpia y acogedora. Un lugar que contrastaba radicalmente con la choza precaria donde Lucero había encontrado a la familia la primera vez. Me aseguré de adaptar su hogar a sus nuevas necesidades, añadió Lucero con determinación. Rampas en lugar de escalones, barras de apoyo en puntos estratégicos, muebles reorganizados para facilitarle la movilidad. Quería que pudiera recuperar su vida con la mayor normalidad posible. Lucero se detuvo, bajando la voz como si reviviera la escena en ese mismo instante. La reunión de Patricia con sus hijos fue uno de los momentos más conmovedores que he presenciado en toda mi vida. Esos niños que habían sufrido más pérdidas de las que cualquier pequeño debería enfrentar, finalmente podían abrazar a su madre de nuevo. La alegría en sus rostros, la sensación de que el mundo volvía a girar en su eje. No hay palabras para describirlo. Carlos, junto a Lucero en el escenario, asintió vigorosamente. Sus ojos brillaban, confirmando con emoción contenida lo que acababa de escuchar. Pero la historia, como subrayó Lucero, no había terminado allí. El tono de su voz cambió, adoptando un matiz más serio, casi pedagógico. Enfrentar una crisis de salud como la de Patricia no solo implica dolor físico y emocional, también representa un golpe económico devastador. Las cuentas médicas, los medicamentos, las terapias, los traslados. Todo sumaba cantidades imposibles para una familia que apenas empezaba a estabilizarse. El taller funcionaba así, pero los ingresos apenas alcanzaban para lo básico. El futuro de la recuperación médica parecía una montaña demasiado alta. Fue entonces, explicó Lucero, cuando tuve que tomar otra decisión importante. Hasta ese momento había mantenido mi apoyo en privado. No quería convertir su vida en espectáculo. Ellos no necesitaban convertirse en una historia de caridad para alimentar la imagen de nadie. Necesitaban dignidad. Un murmullo de aprobación recorrió el foro. Era una declaración rara en un mundo donde cada gesto solidario parecía necesitar validarse en redes sociales. Pero las circunstancias exigían otro enfoque. Patricia necesitaba más ayuda de la que yo sola podía dar. Y con su consentimiento decidí usar mi plataforma para algo más grande que entretener. En las pantallas gigantes comenzaron a proyectarse imágenes de un desfile de modas benéfico. Modelos y la propia Lucero lucían diseños con un estilo artesanal inconfundible. El público en las fotos aplaudía de pie.
organicé un evento benéfico para presentar los diseños de Patricia. Convocamos a colegas del medio, a diseñadores reconocidos, a empresarios con sensibilidad social. No como un acto de caridad, sino como reconocimiento al talento de una mujer extraordinaria y de su equipo. Una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro de Lucero. La respuesta fue abrumadora. No solo reunimos fondos suficientes para cubrir todos los gastos médicos de Patricia y garantizar su rehabilitación completa. También conseguimos que el taller recibiera pedidos importantes contratos que aseguraron su estabilidad a largo plazo. En ese momento, Carlos intervino por primera vez con una sonrisa orgullosa. Mi mamá diseñó vestidos para muchas artistas después de eso, incluso para una película. El público estalló en aplausos. Lucero lo miró con ternura infinita y asintió. Es verdad. El talento de Patricia finalmente obtuvo el reconocimiento que merecía. Su taller dejó de ser un esfuerzo de supervivencia para convertirse en un referente de trabajo digno de creatividad y de esperanza. Contrató a más mujeres en situaciones vulnerables, creando un círculo virtuoso de oportunidades. Hizo una pausa larga, bajando ligeramente la mirada como si buscara la frase justa para cerrar aquel tramo de relato. Pero lo más valioso no fue el éxito material, dijo, finalmente levantando de nuevo la vista hacia las cámaras. Lo más valioso fue ver cómo esa familia que había tocado fondo, que había enfrentado lo peor, no solo sobrevivía, sino que florecía. Las pantallas mostraron fotografías de Patricia y sus hijos sonrientes, vestidos con ropa sencilla pero digna. Sofía en un festival escolar de danza. Miguel en una clase de música sosteniendo un violín prestado. Carlos recibiendo un diploma escolar con un brillo de orgullo en los ojos. El público conmovido se levantó en un aplauso unánime. Lucero permaneció en silencio unos segundos, dejando que la ovación se expandiera por todo el foro, como un reconocimiento no a ella, sino a Patricia, a Carlos, y a todas las familias invisibles, que esa noche por fin tenían voz. Las pantallas del estudio mostraban la evolución con un montaje conmovedor. Patricia trabajando en un taller ahora más amplio, ordenado, lleno de telas de colores y máquinas que ya no eran prestadas sino propias. Los niños participando en actividades escolares sonrientes, vestidos con uniformes limpios y con ese brillo en los ojos que solo da la esperanza. Y finalmente Carlos recibiendo un premio en una feria de ciencias con un diploma en la mano y la frente en alto. Lucero hizo una pausa para contener la emoción. Su voz se quebró apenas un instante antes de recuperar la firmeza que solo se logra cuando se habla desde lo más profundo del alma. Patricia no recuperó del todo la movilidad en su lado izquierdo, dijo. Pero ¿saben algo? Eso nunca fue un obstáculo. Adaptó su manera de trabajar, encontró nuevas formas de crear, porque su talento, su creatividad, su visión, no dependían de la perfección física. El público asintió en silencio. Muchos se secaban lágrimas discretas. Los niños crecieron aprendiendo que el esfuerzo y la perseverancia son fundamentales. Sí, continuó Lucero, pero también entendieron otra lección que a veces olvidamos: enseñar el valor de la compasión, de la solidaridad, de tender la mano a quien lo necesita. Lucero giró la mirada hacia el pequeño Carlos, que aún permanecía a su lado de pie, con una serenidad sorprendente para su edad. Sus ojos se encontraron, y en ese instante todos en el foro sintieron esa chispa invisible que une a dos almas que se han marcado mutuamente para siempre. «Ay, Carlos», suspiró Lucero acariciando suavemente su cabello con gesto maternal. Este niño extraordinario que hoy ha sorprendido a todos irrumpiendo en este escenario, se convirtió en un estudiante ejemplar, en un apoyo incondicional para su madre y sus hermanitos, en un joven con un futuro brillante por delante. El público comenzó a aplaudir espontáneamente, incapaz de contener la emoción. Carlos, visiblemente abrumado pero ahora más sereno, sonrió con timidez. Lucero tomó aire y prosiguió con la cadencia lenta y solemne de quien sabe que se acerca al clímax de un relato. Nuestra relación continuó todos estos años, no como benefactora y beneficiarios, no como artista y fanáticos, sino como lo que yo llamo una familia elegida. He compartido con ellos sus alegrías, sus preocupaciones, sus celebraciones.
Los he visto crecer, evolucionar, conquistar espacios en el mundo que antes parecían inalcanzables. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Esta historia me ha dado muchas lecciones, confesó. Sobre los contrastes brutales de nuestra sociedad, sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, sobre la resiliencia del espíritu humano. Pero quizás la lección más importante es sobre esos encuentros aparentemente casuales que pueden cambiarlo todo. El foro entero contenía la respiración. A veces me pregunto, dijo con voz reflexiva, ¿qué habría pasado si aquella tarde hubiera tomado otra ruta? Si la lluvia hubiera sido más fuerte y yo hubiera decidido no caminar, si hubiera estado demasiado cansada, demasiado ensimismada en mis propios problemas, como para notar a un niño vendiendo dulces en una esquina. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Y entonces pienso, ¿cuántas oportunidades así dejamos pasar cada día?, añadió con tono grave. ¿Cuántas vidas podríamos tocar si tan solo prestáramos un poco más de atención, si nos permitiéramos ver realmente a quienes nos rodean? Lucero se volvió hacia la cámara, como si hablara directamente a cada espectador en su hogar. Hoy Carlos me ha dado una sorpresa inmensa al aparecer aquí. No lo esperaba, y su gesto me recuerda algo esencial: lo que hacemos por los demás, incluso cuando parece pequeño o insignificante, puede generar ondas que se expanden más allá de lo que jamás imaginamos. El público rompió en aplausos, pero esta vez no eran los aplausos de un show. Eran aplausos con lágrimas, con emoción sincera. Lucero, con Carlos aún a su lado, continuó. A veces me preguntan si ayudar a esta familia cambió mi vida. Y yo siempre respondo lo mismo: no la cambió. La enriqueció de maneras que nunca hubiera imaginado. Carlos levantó la mirada hacia ella con los ojos llenos de admiración mientras Lucero acariciaba su cabello con ternura. Ver a Patricia recuperar no solo su salud, sino también su independencia, su creatividad, su dignidad como madre y como mujer. Ver a estos niños superar traumas que hubieran quebrado a muchos adultos, y aún así mantener su inocencia, su capacidad de soñar. Eso me recordó lo más increíble que tenemos como seres humanos: la resiliencia, la capacidad de florecer, incluso en la adversidad más dura. En las pantallas comenzaron a proyectarse más fotografías. Lucero con la familia en una graduación escolar, todos juntos en una Navidad sencilla pero feliz. Un día en el parque riendo mientras compartían un picnic improvisado. Nuestra relación evolucionó con naturalidad, prosiguió. Al principio yo era la benefactora, sí, la figura externa que llegó en un momento de crisis. Pero con el tiempo dejamos de ser eso. Hoy nos reunimos en cumpleaños, en logros escolares, en fechas importantes. No por obligación, sino porque de verdad queremos compartir nuestras vidas. Lucero sonrió con ternura. A veces, en medio de una gira agotadora o de una grabación interminable, recibo un dibujo de Sofía, una manualidad de Miguel o un mensaje de Carlos contándome emocionado sobre algún logro. Y entonces recuerdo con una claridad absoluta lo que realmente importa en la vida. La artista miró al niño junto a ella como si quisiera que esas palabras quedaran grabadas en su corazón. Pero si hay algo que quiero dejar muy claro esta noche, concluyó, es que el mérito no es mío. El verdadero mérito es de esta familia, porque yo pude extenderles la mano, sí, pero ellos tuvieron la fuerza, la dignidad y el coraje de levantarse, de transformar la ayuda en una vida nueva. El público de pie estalló en una ovación interminable. Y en ese instante, Juego de Voces dejó de ser un simple programa de televisión para convertirse en un espejo de lo mejor que puede surgir cuando la humanidad y la empatía se imponen al espectáculo. El silencio en el foro se volvió casi reverencial, como si cada palabra de Lucero no fuera solo un relato, sino una verdad grabada en el aire. Sus manos, aún apoyadas en los hombros de Carlos, parecían sellar una promesa invisible ante millones de espectadores. Sí, repitió ella con firmeza. Yo pude ofrecer recursos, contactos, una plataforma. Pero el verdadero trabajo, el trabajo que exige sudor, lágrimas, noches de desvelo y una fortaleza que no se enseña en ninguna escuela, lo hicieron ellos.
La cámara se acercó lentamente a su rostro, mostrando el brillo de unas lágrimas que no ocultaban debilidad, sino que revelaban autenticidad. Patricia, continuó. Una mujer que enfrentó la viudez, la pobreza extrema, una enfermedad devastadora, y que aún así nunca perdió su dignidad, nunca perdió su creatividad, nunca dejó de luchar con esa determinación feroz que solo tienen las madres cuando se trata de salvar a sus hijos. Las pantallas mostraron imágenes del taller comunitario Mujeres cosiendo riendo entre telas de colores. Una Patricia con cicatrices físicas visibles, pero con la frente erguida y radiando una fuerza que iba mucho más allá de lo material. Y sus hijos, añadió Lucero con la voz más cálida, casi maternal. Niños que tuvieron que madurar demasiado pronto, que vieron más sufrimiento del que cualquier pequeño debería presenciar y que, sin embargo, hizo una pausa mirando al público, mantuvieron intacta su capacidad de amar, de aprender, de soñar. Un aplauso espontáneo comenzó a crecer entre la audiencia suave primero, luego más fuerte, hasta convertirse en una ovación contenida que rápidamente fue callada por el gesto de Lucero, quien levantó la mano con delicadeza. Y especialmente Carlos. Su voz tembló un instante antes de recobrar firmeza. Este niño extraordinario que con apenas 7 años asumió responsabilidades que habrían quebrado a muchos adultos, que vendía dulces bajo la lluvia para que sus hermanitos pudieran comer, que consolaba a su madre cuando ella lloraba en silencio creyendo que nadie la veía, que nunca, ni una sola vez en todos estos años pidió algo para sí mismo. Carlos bajó la mirada repentinamente tímido. El público, incapaz de contenerse, estalló en un aplauso atronador. La cámara lo captó refugiándose en el abrazo de Lucero, aferrándose a ella con la misma fuerza con la que años atrás había protegido a sus hermanitos del hambre y del frío. Cuando el bullicio se apagó, Lucero retomó con voz firme. Y quizá eso es lo más valioso que aprendí en esta experiencia, que quienes aparentemente necesitan ayuda muchas veces son quienes más tienen para enseñarnos sobre fortaleza, sobre dignidad, sobre amor incondicional. La cámara hizo un paneo lento, los jueces en silencio, el público con lágrimas en los ojos, Mijares inclinándose hacia adelante con expresión de genuina admiración, captando a una Lucero distinta, más humana, más vulnerable, más poderosa que nunca. Lucero respiró profundamente, como si quisiera dar a cada palabra un peso definitivo. Como figura pública vivo, en un mundo de luces, cámaras, alfombras rojas, aplausos. Un mundo de cierta artificialidad que puede hacernos olvidar lo que realmente importa. Pero esta familia me devolvió la perspectiva. Me ancló a la realidad. Me recordó que más allá del escenario hay un país lleno de desafíos, pero también de conexiones humanas auténticas, de resiliencia, de esperanza. En la pantalla gigante aparecieron nuevas imágenes: Sofía, en un escenario de danza folclórica con su vestido de colores, girando bajo reflectores sencillos, pero llenos de orgullo. Miguel, tocando una guitarra demasiado grande para su tamaño, arrancando melodías que sorprendían por su pureza. Patricia supervisando su taller, junto a un grupo de mujeres que habían encontrado allí una segunda oportunidad. Los últimos 2 años, prosiguió Lucero, han sido especialmente significativos. Patricia ha recuperado casi completamente su salud. Su taller no solo sobrevivió, sino que se ha expandido. Hoy da empleo a 15 mujeres, muchas de ellas madres solteras, que también conocieron la adversidad y que ahora se apoyan mutuamente en ese espacio. Sofía, con apenas 11 años, ya es reconocida como una joven promesa de la danza. Miguel, con 9, tiene un oído musical privilegiado que lo está llevando por un camino artístico maravilloso. Lucero giró la mirada hacia el pequeño que permanecía a su lado, y sus ojos brillaron con un orgullo inmenso. Y Carlos, su voz se quebró apenas. Carlos ha superado todas las expectativas. No solo en lo académico, con sus calificaciones que le han valido una beca completa en una de las mejores escuelas de la ciudad. No solo en lo científico, con ese proyecto sobre energías renovables que ganó el primer lugar en una feria nacional y que hoy ya se está aplicando en comunidades marginadas.
Un aplauso nuevo se levantó, pero Lucero levantó la mano otra vez pidiendo silencio. Lo que más me conmueve de Carlos no son esos logros, continuó. Lo que me conmueve es su corazón, su empatía, su deseo de devolver lo que ha recibido. Cada fin de semana dedica horas a dar clases de matemáticas a niños de la colonia donde antes vivía. Niños que, como él, fue alguna vez tienen un potencial enorme, pero pocas oportunidades para desarrollarlo. No lo hace por obligación, lo hace por convicción. Porque entiende con una sabiduría que no corresponde a su edad que recibir ayuda implica también la responsabilidad de multiplicar oportunidades. Carlos levantó la cabeza ya no tímido, sino con una determinación serena, casi adulta. Y el público lo percibió. Ese niño que había irrumpido en el escenario con lágrimas, ahora estaba siendo presentado como lo que realmente era, un símbolo de esperanza. Lucero apretó su hombro y miró nuevamente a la cámara con un tono solemne, casi ceremonioso. Y esa es la verdadera magia de esta historia. No se trata solo de cómo una familia superó la adversidad. Se trata de cómo esa superación se convierte en un círculo virtuoso, en una luz que ilumina a otros. Se trata de cómo un niño que vendía dulces bajo la lluvia hoy inspira a toda una comunidad. Un silencio cargado de emoción recorrió el foro. Y entonces el público de pie estalló en una ovación que parecía no terminar nunca. El taller de Patricia, aquel pequeño espacio que nació como un refugio de supervivencia, hoy late como una escuela-taller viva, donde jóvenes de escasos recursos encuentran no solo un oficio, sino también una vía de escape hacia un futuro distinto. Allí no se fabrican únicamente prendas, se tejen esperanzas, se cosen destinos con hilos de dignidad. Carlos, con su programa de tutoría, se ha convertido en un faro para decenas de niños que quizás jamás habían visto la educación como un camino posible. Sus palabras, sus ejemplos, sus tardes explicando matemáticas en pizarras improvisadas, están despertando sueños dormidos en esos pequeños corazones. Y lo más impresionante es que hasta Sofía y Miguel, siendo aún tan jóvenes, ya entienden intuitivamente lo que significa recibir ayuda y transformarla en compromiso. Ambos participan en actividades comunitarias compartiendo con otros niños la certeza de que la solidaridad también se aprende desde la infancia. Lucero hizo una pausa. Su voz cargada de emoción contenida se quebró levemente al preparar lo que estaba a punto de confesar. Hace unos meses dijo con el tono de quien comparte un secreto sagrado. Patricia me dijo algo que me dejó sin palabras. Me confesó Lucero cuando Roberto murió. Cuando perdimos todo dejé de creer, no en Dios, sino en la humanidad. Pensé que a nadie le importábamos, que éramos invisibles para el mundo. Y tú no solo nos diste recursos, nos devolviste la fe en las personas, en que todavía existe bondad, en que todavía puede haber justicia. Ese es un regalo que no tiene precio. La artista guardó silencio apenas unos segundos, pero lo suficiente para que cada espectador pudiera sentir el peso de esas palabras. El estudio entero parecía conteniendo la respiración. Nadie se movía, nadie hablaba. Ni siquiera los técnicos. Y yo pienso exactamente lo mismo sobre ello. Verás, continuó Lucero con voz serena pero firme, recuperando la compostura. En un mundo que muchas veces nos premia por la indiferencia, que nos empuja al individualismo y a la prisa. Esta familia me recordó el poder transformador de la empatía, de la solidaridad, de ese gesto sencillo y profundo, de ver realmente a la persona que tenemos enfrente. Las cámaras enfocaron su rostro. Sus ojos brillaban de emoción, pero también de una convicción que traspasaba las pantallas. Quizás esa, prosiguió mirando directamente a la cámara como si hablara a cada hogar en lo más íntimo, sea la lección más valiosa de toda esta historia. Que todos, sin importar nuestra situación económica, nuestro nivel educativo o nuestro estatus social, tenemos el poder de marcar la diferencia en la vida de alguien más. A veces con recursos, sí, pero muchas veces basta con nuestra presencia, con nuestra escucha, con el simple reconocimiento del valor que cada ser humano tiene. Un silencio denso se posó sobre el estudio. Era como si incluso los focos hubieran decidido atenuar su intensidad para dar más espacio a la verdad que acababa de ser pronunciada. Lucero miró entonces a Carlos.
El pequeño, con los ojos húmedos, tomó su mano y la apretó con fuerza. Fue un gesto mínimo, pero cargado de un simbolismo inmenso, el de un niño que había encontrado en ella no solo apoyo, sino una segunda madre, un refugio, una guía. La artista, respirando hondo, volvió a dirigirse al público. Y ahora que todos ustedes conocen nuestra historia, quiero aprovechar este momento inesperado para compartir algo más. Algo que hace que la presencia de Carlos aquí esta noche sea todavía más significativa. La expectación se volvió casi insoportable. El público contuvo el aliento. Carlos, mismo intrigado, levantó la mirada hacia ella con curiosidad. Lucero lo miró con ternura antes de soltar la revelación. Hace apenas una semana recibimos una noticia que corona todos estos años de lucha, de esfuerzo, de superación constante. Carlos ha sido seleccionado para participar en un programa internacional de jóvenes científicos. El foro estalló en aplausos y exclamaciones de asombro. Las cámaras captaron las caras de sorpresa, las lágrimas espontáneas, los abrazos entre desconocidos en las gradas. De todo México, prosiguió Lucero elevando la voz sobre la ovación, solo fueron elegidos 10 estudiantes. Y él es el más joven de todos. El rostro de Carlos se iluminó como nunca antes. Una mezcla de incredulidad y alegría lo desbordaba. Claramente no esperaba que esa noticia fuera compartida en televisión nacional. Este programa, explicó Lucero cuando los aplausos disminuyeron un poco, le permitirá viajar a Estados Unidos, a uno de los laboratorios más prestigiosos del mundo, donde trabajará junto a científicos de renombre, en su proyecto de energías renovables para comunidades vulnerables. 3 meses de aprendizaje, de investigación, de abrir puertas que normalmente estarían cerradas para alguien de su edad y de su origen. Carlos, con voz temblorosa pero clara, pidió el micrófono. Es gracias a la señora Lucero, dijo con sencillez. Ella fue quien me animó a presentar mi proyecto en la Feria Nacional. Ella me ayudó a preparar la aplicación para este programa. Ella me hizo creer que yo podía lograrlo. El público se conmovió aún más, pero Lucero negó suavemente con la cabeza, acariciando el cabello del niño con infinita ternura. No, mi niño, replicó con firmeza. El talento, la inteligencia, la disciplina. Todo eso es tuyo. Yo solo te mostré puertas que ya estaban ahí. Fuiste tú quien tuvo el valor de atravesarlas. La cámara captó el instante en que sus miradas se cruzaron. No era la mirada entre una estrella y un fan, ni entre una benefactora y un beneficiario. Era la mirada de 2 almas que se habían transformado mutuamente, que habían crecido juntas, que habían descubierto en medio de la adversidad el verdadero significado de la palabra familia. El público, incapaz de contenerse más, se levantó en un aplauso de pie que parecía no tener fin. Una ovación que no solo celebraba el talento de un niño, sino la fuerza invisible de la empatía. La solidaridad y las conexiones humanas, que cuando son genuinas, tienen el poder de cambiar destinos. El estruendo de los aplausos aún resonaba en el estudio, cuando Lucero, con la voz quebrada pero firme, abrazó con fuerza a Carlos. Aquel niño que había irrumpido en el escenario no solo había cambiado el rumbo de una transmisión televisiva, había cambiado la dirección entera de la noche y quizás de muchas vidas. Y por eso, dijo Lucero con las lágrimas brillándole bajo los reflectores, quiero aprovechar este momento para anunciar algo que llevo mucho tiempo soñando. El público se inclinó hacia adelante expectante. Las cámaras captaron los rostros de los jueces, de los concursantes, incluso de los técnicos. Nadie quería perderse una sola palabra. Hoy aquí frente a ustedes nace oficialmente la iniciativa Voces de Esperanza. Un murmullo de asombro recorrió el estudio. Lucero se tomó unos segundos, respiró profundo y continuó con una elocuencia que solo podía provenir de décadas sobre los escenarios. Este proyecto no será un show pasajero, ni una campaña para la prensa. Será un compromiso real, un espacio donde jóvenes como Carlos, con talentos, sueños y determinación pero sin oportunidades, encuentren el apoyo necesario para transformar sus vidas. Queremos becas, talleres, mentorías. Queremos que cada niño y cada madre que hoy siente que no tiene salida, sepa que no está sola. Las pantallas gigantes mostraron imágenes simbólicas, niños estudiando bajo la luz de un poste, madres cosiendo en talleres improvisados, jóvenes
dibujando, cantando, creando. La audiencia contenía la respiración. Lucero alzó el rostro con esa mezcla de vulnerabilidad y poder que solo ella podía transmitir. Porque este país está lleno de talento escondido en colonias humildes, en barrios olvidados, en casas donde falta el pan pero sobra el amor. Y si algo he aprendido con Carlos y su familia, es que cuando alguien cree en ti, cuando alguien te ve de verdad, tu destino puede cambiar. Un aplauso espontáneo comenzó en una esquina del foro y se expandió como una ola hasta convertirse en una ovación atronadora. Pero Lucero levantó la mano suavemente pidiendo silencio. No se trata solo de Carlos, ni de Patricia, ni de sus hermanos. Se trata de todos nosotros. ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien en la calle y lo ignoramos? ¿Cuántas veces vemos a un niño vendiendo dulces y pensamos que no es nuestro problema? Su voz se quebró, pero siguió con fuerza. Y sin embargo, cada vez que apartamos la mirada, estamos dejando pasar la oportunidad de cambiar una vida. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escucharse el respirar del público. Carlos, con el valor de alguien mucho mayor a sus 12 años, tomó el micrófono con sus manos temblorosas. Yo solo quiero prometer algo, dijo mirando tímidamente al público. Todo lo que aprenda, todo lo que logre, lo voy a compartir. Quiero enseñar a otros niños como yo que sí se puede, que no estamos condenados a quedarnos donde nacimos. Las palabras simples pero llenas de verdad hicieron que cientos en el público se levantaran de sus asientos. Los jueces aplaudían de pie. Pepe Aguilar secaba discretamente una lágrima. Carlos Rivera miraba conmovido. Y Mijares, quien tantas veces había compartido escenario con Lucero, aplaudía con la emoción de quien reconoce que está presenciando historia. Lucero, con la voz ya temblando, concluyó mirando directamente a la cámara como si hablara a cada espectador en su casa. Amigos, hoy Carlos nos recordó algo que todos necesitamos escuchar. No todos tenemos millones, ni fama, ni influencia. Pero todos tenemos ojos para ver, oídos para escuchar y manos para atender. A veces un pequeño gesto, un instante de atención puede cambiar un destino entero. Hizo una pausa. El público estaba en un silencio reverencial. Y yo quiero preguntarles a ustedes, que me están mirando esta noche, ¿cuántos Carlos habrán en su colonia, en su ciudad, en su país? ¿A cuántos hemos ignorado sin querer? ¿Qué pasaría si, aunque fuera solo una vez, decidiéramos detenernos y verlos? El silencio se rompió en un aplauso ensordecedor de pie interminable. Carlos levantó la mirada hacia Lucero, sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con la certeza de que no estaba solo. Lucero lo abrazó con ternura, y en medio de aquel mar de aplausos concluyó con una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva. Porque a veces un encuentro bajo la lluvia puede ser el inicio de un milagro. Las luces se atenuaron. El abrazo entre Lucero y Carlos quedó congelado en las pantallas como una postal eterna. El público seguía de pie, aplaudiendo, llorando, sonriendo. Y en millones de hogares, esa historia había sembrado una semilla de esperanza. El silencio era absoluto. En el foro de juego de voces, se podía escuchar incluso la respiración contenida del público. Ni un murmullo, ni un movimiento. La emoción había alcanzado un punto tan alto que las luces, los reflectores, las cámaras. Todo parecía desvanecerse frente a lo que estaba ocurriendo en el centro del escenario. Una estrella de la música abrazando a un niño que hasta hacía poco había sido invisible para el mundo. Lucero, con lágrimas corriendo por su rostro impecablemente maquillado, sostuvo el micrófono con firmeza. Su voz quebrada pero clara atravesó cada rincón del estudio y de los hogares, donde millones la escuchaban. Esta historia que hemos compartido no es excepcional porque yo sea una figura pública ni porque Carlos sea un niño extraordinario, aunque lo es. Es excepcional porque nos recuerda lo que deberíamos ser como sociedad. Que ningún niño venda dulces bajo la lluvia. Que ninguna madre enfrente sola la adversidad. Que ninguna familia deba vivir en condiciones que les roban la dignidad. Las palabras retumbaron como un eco de verdad difícil de ignorar. El público estaba inmóvil, muchos con lágrimas resbalando por sus mejillas.
La televisión, un medio tantas veces acusado de frivolidad, se había convertido esa noche en un altar de humanidad. Carlos, tímido pero valiente, tomó el micrófono con sus pequeñas manos. Sus ojos aún húmedos brillaban con una determinación impropia de sus apenas 12 años. Algún día, cuando sea científico, quiero hacer por otros niños lo que la señora Lucero hizo por mí y por mi familia. No solo dar cosas, sino creer en ellos, hacerles sentir que sus sueños valen, que pueden cambiar su destino. La ovación fue inmediata. No un aplauso cualquiera, sino un rugido colectivo que hizo vibrar el aire. Personas de pie llorando, aplaudiendo con fuerza como si de ese gesto dependiera sostener la esperanza que el niño acababa de encender con sus palabras. Los jueces, conmovidos hasta lo más profundo, se unieron a la ovación. Mijares, incapaz de ocultar su emoción, aplaudía con lágrimas contenidas en los ojos. Lucero, abrumada, abrazó a Carlos una vez más. Y en ese abrazo no había show, ni espectáculo, ni cámaras. Había humanidad pura. Era el abrazo de alguien que reconocía en ese niño no solo lo que había sido, sino todo lo que podía llegar a ser. La artista levantó la mirada y volvió a hablar, esta vez con un tono solemne, casi como una súplica. No todos tenemos fama ni millones. No todos podemos cambiar sistemas enteros. Pero todos, absolutamente todos, podemos detenernos un instante. Podemos mirar de verdad a quien tenemos enfrente. Podemos escuchar extender una mano. Y créanme, ese gesto, por pequeño que parezca, puede cambiar un destino entero. Las cámaras la enfocaron en primer plano. Sus ojos cristalinos parecían hablar directamente a cada espectador en su casa, como si les susurrara al oído. Y yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si mañana se cruzaran con alguien como Carlos? ¿Seguirían caminando? ¿O se detendrían? La pausa que siguió fue tan intensa que casi se podía escuchar el corazón de miles de personas latiendo al unísono. El público, incapaz de contenerse, se levantó otra vez, en una ovación ensordecedora. Carlos, emocionado, buscó refugio en el abrazo de Lucero, quien lo sostuvo con ternura, como una madre sostiene a un hijo en un momento decisivo. Ese instante quedó grabado no solo en las cámaras, sino en la memoria colectiva. Porque lo que allí se estaba revelando era una verdad universal. Los encuentros más sencillos, los más casuales, pueden desencadenar transformaciones profundas. Una mujer famosa que un día se detuvo a ver a un niño bajo la lluvia, había iniciado sin saberlo un efecto mariposa de esperanza que ahora inspiraba a toda una nación. El foro entero se convirtió en un espejo. No era ya un espectáculo televisivo. Era un llamado íntimo urgente a cada espectador. ¿Cuántas veces ignoramos al que pide en la esquina? ¿Cuántas veces desviamos la mirada para no sentir incomodidad? ¿Cuántas oportunidades de tender una mano dejamos pasar cada día? Lucero respiró profundamente, como recogiendo la fuerza de todos esos años de carrera, y añadió con voz firme: No sé hasta dónde llegará el camino de Carlos. No sé hasta dónde llegarán Sofía, Miguel o Patricia. Lo que sí sé es que gracias a ellos yo soy mejor persona. Y ustedes también pueden serlo si se atreven a detenerse a actuar. Carlos levantó el micrófono una vez más con esa mezcla de inocencia y valentía que solo los niños poseen. A todos los que están escuchando quiero decirles que no se rindan. Si yo, que vendía dulces bajo la lluvia, estoy aquí hoy, es porque alguien me vio. Y si alguien me vio a mí, también los pueden ver a ustedes. El público estalló en aplausos, en lágrimas, en gritos de aliento. No era ya un concurso. Era un acto colectivo de fe en la humanidad. Las cámaras captaron cada rostro. Personas conmovidas, técnicos olvidando su profesionalismo para aplaudir, jueces con lágrimas recorriendo sus mejillas. Y al centro, Lucero y Carlos unidos, en un abrazo que trascendía cualquier guión. Por un instante, el mundo exterior parecía haberse detenido. Las noticias, los problemas, la rutina, todo quedó suspendido, porque lo que estaba ocurriendo en ese escenario iluminado no era entretenimiento, era un recordatorio brutal y hermoso de nuestra capacidad de transformar vidas con un solo gesto de empatía. Y mientras el aplauso continuaba como una ola interminable, una certeza flotaba en el aire.
Esta historia no acababa aquí. Apenas estaba comenzando. Un niño que vendía dulces bajo la lluvia y una estrella que decidió detenerse a verlo, realmente habían iniciado sin saberlo una cadena de esperanza imposible de medir. Un círculo virtuoso que tal vez mañana en otra esquina, en otra calle, en otro corazón continuaría expandiéndose. Y ahora la pregunta flotaba en el aire no dicha por Lucero ni por Carlos, sino por la historia misma. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando la vida te ponga frente a alguien que solo necesita ser visto?